Aristóteles, uno de los filósofos lógicos y científicos más influyentes de la antigüedad, un pensador que buscó fundamentar el conocimiento humano en la experiencia. Nació en 384 a.C. En esta su gira, una pequeña localidad macedonia cerca del actual Monte Athos. Fue considerado por muchos un gran autor enciclopédico, además de ser, junto a Platón y Sócrates, uno de los pensadores más destacados dentro de la antigua filosofía griega y posiblemente el más importante en toda la filosofía occidental. Hijo de un médico de la corte real, se trasladó a Atenas a los 17 años de edad para estudiar en la Academia de Platón. Su padre fue médico, fuerte pilar para su formación científica y una fuente de la observación que nutrieron su imagen de la profesión en la salud, sobre el cual se refería posteriormente en sus obras. Pertenecía a la familia de los Asclepiades, que se reclamaba descendiente del dios fundador de la medicina, cuyo saber se transmitía de generación en generación. Ello invita a pensar que Aristóteles fue iniciado de niño en los secretos de la medicina y de ahí le vino su afición a la investigación experimental y a la ciencia positiva. Permaneció en esta ciudad durante aproximadamente 20 años, primero como estudiante y más tarde como maestro. Fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que influyen en la formación durante el desarrollo personal. También valoró la importancia del hábito del juego en los más pequeños para desarrollar tanto a nivel físico como a nivel intelectual en sus primeras etapas de formación. Sin ninguna duda, muchas de sus ideas han ejercitado una gran influencia sobre la historia intelectual del Occidente por más de 200 años. Aristóteles seguía un plan educativo basado en 5 periodos educativos. El primero era la infancia, se trataba del periodo de la crianza. El segundo periodo alcanzaba hasta los 5 años y consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin lecciones y sin obligaciones. La siguiente etapa abarca hasta los 7 años, profundizando en los hábitos, desde los 7 años hasta llegar a la pubertad. Era el periodo de educación pública con asignaturas tales como gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. Y por último, la educación liberal, que se compartía en liceos, con asignaturas que podrían ser como las matemáticas, lógica, metafísica, ética, música, física o biología. La música era considerada como elemento vital en la educación liberal, ya que se consideraba que por parte de una contribuía a la formación de un carácter y por la otra la purificación emotiva. El filósofo griego dividía la educación en dos. Por un lado estaba la educación moral y por el otro la educación intelectual. Ambas dos iguales de importantes. El concepto de educación podría definirse como un proceso de socialización. Al educarnos somos capaces de asimilar y aprender conocimientos. Se materializa en una serie de valores y habilidades que producen cambios tanto intelectuales como emocionales. ¿Sabías que? Para Aristóteles, la educación era infinita. Más concretamente decía, la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca termina. La educación dura tanto como dura la vida de la persona. La preocupación por la educación infantil ha sido una constante durante los diferentes periodos históricos, aunque como proceso se podría decir que su estudio es reciente. En la antigua Grecia se observaba un concepto de la educación de acuerdo con los ideales o necesidades de la sociedad. En la mayor parte de su historia, la educación fue privada, salvo en Esparta. Durante el periodo helenístico, algunas ciudades-estado construyeron escuelas públicas. Solamente tenían la opción de contratar maestros a aquellas personas que gozaban de un alto nivel económico. En algunos casos, hasta los 7 años era su nodriza, quien se ocupaba de los niños y se les proporcionaba las llamadas primeras enseñanzas. Los niños aprendían a leer, escribir, a cantar, a tocar un instrumento, a citar una lectura y más adelante a ser entrenados como soldados. Sin embargo, las niñas digamos que aprendían los conocimientos mínimos, como aprender a leer y escribir. En algunos casos también aprendían sobre tratamientos de lanas o tejidos. Además se les enseñaba cómo dirigir un hogar con todo lo que eso conllevaba. Rara vez las niñas continuaban su periodo de educación, pasando su época de niñez. Los niños pertenecientes a familias con dinero eran cuidados atendidos por los llamados paidólogos, esclavos domésticos cuya misión no era solo otra cosa que acompañar a los niños durante todo el día. Las clases se impartían en las casas privadas por los propios maestros
Incluyen, entre otras, la aritmética, la lectura, la escritura, canto y la ejecución de instrumentos como podrían ser la flauta o la lira. El objetivo marcado para la educación era el preparar a los jóvenes, despertando en cada uno de ellos su inteligencia para asumir a largo plazo posiciones de liderazgo en las tareas de Estado y de la sociedad. Es decir, creían en la posibilidad de formar a buenos ciudadanos. El principal objetivo de la educación para Aristóteles es formar buenos ciudadanos. La educación debe de adaptarse a cada régimen. En todas las facultades y artes se requiere educar y habituar previamente con visitas al ejercicio de cada una de ellas, de modo que es evidente que estos también se requieren para la práctica de la virtud. La educación de los jóvenes debe ser pública, común para todos, en correspondencia con el hecho el que la ciudad tiene un fin único. No es el azar el que asegura la virtud del Estado, sino la voluntad inteligente del hombre. Aristóteles entiende que toda educación es natural y comprende lo que por naturaleza es mejor para el hombre, incluyendo reglas cívicas y morales en lo esencial. La característica más importante del pensamiento educativo aristotélico fue la originalidad, pues al no parecerle correcto el pensamiento de su maestro, obtuvo la idea de crear su propia filosofía, la cual ha tenido influencia en el pensamiento de grandes filósofos, extendiéndose hasta los tiempos contemporáneos. Características principales de Aristóteles. Creó un movimiento filosófico y científico basado en la experimentación. Creó un nuevo concepto de la sociedad, de la realidad y del hombre. Enfatizó la libertad democrática. Creó un nuevo contexto de la metafísica. Revolucionó la teoría del conocimiento. Aristóteles crea el empirismo, es decir, que buscó fundamentar el conocimiento humano con la experiencia. El hombre se educa en la medida que copia la forma de la vida de los adultos. Tal imitación conlleva un crecimiento anímico porque los hábitos adquiridos van formando una especie de segunda naturaleza en el educado. Aristóteles acude a la psicología para explicar el proceso de la educación y de ahí derivan normas técnicas del aprendizaje. Fue uno de los primeros pedagogos que trataron de estudiar cómo se produce el psique en el proceso educativo, que significa la psicología de la educación.